Lengua materna. Entendí la referencia. Alumnas y alumnos de primero de secundaria, les doy la bienvenida a una sesión más de Aprende en Casa 3. Espero que estén muy bien. Yo soy Enrique Rodal y estoy aquí para acompañarlos y seguir estudiando desde casa. Aprovecho para recordarles que tenemos que cuidar el trabajo que realizamos y valorar lo que aprendemos. Pero también es de suma importancia que cuidemos de nuestro cuerpo. Por lo que las invito a comer saludablemente y a realizar por lo menos 20 minutos diarios de actividad física dentro de casa. Además, tengo el gusto de presentarles a la profesora Cristina Mosco Alfonso, quien nos acompañará en esta sesión para trabajar un contenido más de la asignatura Lengua Materna. Bienvenida, maestra. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes, alumnas y alumnos? Me da mucho gusto estar con ustedes en esta sesión, que lleva por título Entendí la referencia. Y el aprendizaje esperado que esperamos consolidar es elaborar fichas temáticas con fines de estudio con el propósito de registrar referencias bibliográficas. Muy bien, maestra. Antes de seguir, tengo que decir que los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son su siempre confiable cuaderno para tomar notas, un lápiz o bolígrafo, y les podría servir de apoyo tener a la mano su libro de texto de lengua materna. La estructura que tendrá la sesión será la siguiente. Primero, conoceremos el concepto de referencia. Después, la función de las referencias bibliográficas. Posteriormente, los tipos de referencia. Y finalmente, las formas en las que podemos escribir una referencia. No olviden que también los iremos retando en el transcurso de este espacio. Muy bien, maestra. Por lo que entendí, vamos a hablar primero de lo que es una referencia. Así es. Para ello, te quiero hacer algunas preguntas. ¿Recuerdas cómo indicar la referencia de la información que incluiste en alguna investigación? Bueno, sí. Cuando he hecho exposiciones en la escuela, siempre me piden que incluya la referencia a las fuentes de información y hasta me piden que lo haga en un cierto formato. Y cuando has consultado fuentes de información, ¿has visto que hay un apartado dedicado a mencionar las referencias? ¿Es la que aparece al final de la investigación? Efectivamente. Ustedes, alumnas y alumnos, ¿cuáles fueron sus respuestas? Las referencias son parte importantísima de una investigación. Si una investigadora o investigador llegara a omitirlas, probablemente su trabajo no sería tomado en serio dentro de la comunidad académica. Pero vayamos por pasos. Para empezar, ¿qué es una referencia? Según la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. Entonces, una referencia es la mención de los datos de la fuente de la que extrajimos información, es decir, nombramos de dónde sacamos la información. Entonces quiere decir que cuando hago una ficha de trabajo, por ejemplo, tengo que anotar también si la información que recuperé en ella la encontré en un libro, en una revista o en internet. Efectivamente, pero no basta con anotar solo la palabra libro, revista o internet, como lo vemos en el ejemplo, sino que se tiene que especificar qué título tiene, quién lo escribió, etc. Se tiene que ser muy minucioso y riguroso. Ahí yo me confundo un poco, maestra, porque aunque lo hago porque me lo piden, nunca he entendido bien para qué hacerlo. Si la información es correcta, pues ¿qué más da de dónde la obtuvimos? La información es de todos, ¿no? Imagínate que haces un cuento o escribes una opinión sobre un tema y lo publicas en una página de internet. Después de un tiempo, te das cuenta de que lo que escribiste, otra persona lo está utilizando con otras palabras que son suyas o de plano usa tus mismas palabras, pero de todas formas no está mencionando que algunas ideas se te ocurrieron a ti. ¿Qué te parecería? No, pues, si lo pone así,
no se me haría realmente justo. Sentiría que me están robando mi idea. Eso no me gustaría para nada. Es correcto. Al no mencionar que parte de su discurso es de otra persona, estará efectuando un plagio, es decir, un robo. Para tener un panorama más amplio de los derechos de autor, les invito a revisar el siguiente video. Si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Me gusta el mensaje que da esta frase. La utilizaré en el cierre de mi trabajo, pero ¿quién la escribió? ¿Cómo la citaré en mi trabajo? Vamos a investigar cómo hacer las citas textuales para respetar los derechos de autor. Oigan, traje una revista que tiene un artículo sobre una nueva central nuclear. Viene información muy interesante y además vienen testimonios de personas afectadas por los accidentes de Chernóbil y Fukushima. Es impactante y muy triste. Sería de mucha utilidad retomar esos testimonios para nuestro trabajo de investigación. Sí, cópienlo en nuestro trabajo. Esperen, debemos darle crédito al autor. Pero ¿cómo lo hacemos? Yo aún tengo dudas. Vamos a investigar. ¿Qué les parece? Sí. De acuerdo. La mayoría de lo que leemos, escuchamos, miramos y disfrutamos a través de las diferentes expresiones artísticas y literarias conforman la propiedad intelectual de la persona que las crearon. A esto se le denomina derecho de autor, el cual describe y reconoce los derechos morales y patrimoniales que tienen los autores sobre sus obras. Cuando realizas una investigación y consultas en diferentes textos, es importante reconocer quién es el autor de la obra y darle crédito en tu trabajo o investigación. De lo contrario, estás incurriendo en el delito de plagio. No reconocer ni dar crédito al autor es una falta grave y puede ser sancionada. Cuando los textos se citan textualmente, se deben considerar ciertas reglas. Por ejemplo, usar comillas dobles o cursivas para distinguir entre el texto del autor y el nuestro. O citar en párrafo independiente, sin comillas y con sangría a la izquierda, cuando la cita sea larga. Y en ambos casos, anotar la referencia de donde se obtuvo la información. Entonces, si copiamos un texto de esta fuente de consulta, debemos anotar el autor y de dónde lo obtuvimos. Así es, igual con los testimonios. Es justo que se le dé crédito a los autores de cualquier obra. Si yo hubiera escrito esto y veo que alguien más lo publica sin mi reconocimiento, me molestaría mucho. Sí, sobre todo si está obteniendo beneficios al publicar algo que tú escribiste. A veces me confundo al poner referencias de libros y artículos, porque he visto varias formas de hacerlo y no sé cuál es la correcta. A mí también me pasa. Vamos a ver cómo hacerlo correctamente. Una cita es la transcripción de una idea de un autor que está parcialmente incluida en un nuevo documento, de manera textual, que debe contar con una referencia precisa de su origen dentro del cuerpo del nuevo texto. Hay diferentes tipos de citación, como APA, MLA y Chicago. En el tipo APA, por ejemplo, para citar un libro de un autor, se debe incluir apellido, coma, la inicial del primer nombre, punto, el año entre paréntesis, punto, el título del libro en cursivas, punto, la ciudad en donde se editó, coma, el país, dos puntos, y la editorial, punto. En el sistema MLA se escribe el apellido, coma, nombre, punto, el título del libro en cursivas, punto, la ciudad en donde se editó, dos puntos, la editorial, coma, el año en que se publicó, punto, y la palabra impreso, punto. Cada tipo de citación tiene especificaciones para capítulos de libros, traducciones o cuando hay varios autores. También hay otras formas de citar, según el tipo de fuente o la forma en que se cita. No sabía que hay diferentes formas de citar. Ni yo.
También desconocía los distintos sistemas para anotar las referencias bibliográficas. ¿Me dictas, por favor, las referencias del artículo de la revista? Claro. Los derechos de autor no son ilimitados, por lo que después de 100 años de la muerte del autor, su obra se vuelve de libre dominio, es decir, de libre uso, con las excepciones que marca la ley. Ya sé quién escribió la reflexión que les leí al principio del programa. Es de Mahatma Gandhi. ¿Se imaginan que en el futuro alguien lo cite a ustedes? Sería genial. Adiós. Ahora bien, si les dijeran que tienen que sustentar o darle fuerza y peso a su investigación, tendrían que buscar en textos de especialistas en el tema para que se vea que su investigación tiene ese sustento importante de una información verdadera. Pero ¿cómo demostrarían que efectivamente se basaron en estos autores y en fuentes confiables? Pues mencionando sus nombres o proporcionando los datos para que quien lea mi investigación pueda verificar que en realidad consulté la información que menciona, ¿no? Estás en lo correcto. Se tienen que dar los datos. Así los lectores pueden verificar qué información es confiable. Además de que si quisieran, tendrían la oportunidad de consultar las mismas fuentes. Para que esto quede más claro, vamos a sintetizar las funciones de las referencias. ¿Me ayudas con la lectura? Por supuesto. Identificar el fragmento específico de donde se extrajo la información. Informar con precisión de qué publicación se ha extraído la información. De esta manera no podrá ser acusado de plagio. Proporcionar información para los lectores que quieran ahondar en el tema e ir a las fuentes originales. Todo lo que has mencionado fundamenta para qué nos sirve escribir la referencia bibliográfica. ¿Y tú, dónde sueles buscar información cuando investigas? Bueno, generalmente busco en las enciclopedias que hay en la biblioteca y en internet. Justo estas fuentes que mencionaste son parte de los tipos de referencias. Vamos a ver cómo se dividen estos tipos y cuáles son sus características. Los tipos de referencia se dividen en documentos impresos. Aquí se incluyen los libros, el capítulo de un libro, las revistas y periódicos, y en documentos electrónicos, donde encontramos el libro electrónico, el artículo de revista digital y el artículo de periódico en formato electrónico. Maestra Cristina dijo al principio de la sesión que nos iba a retar. ¿No sería hora, no sé, de empezar? Claro que sí. Las y los reto, alumnas y alumnos, a resolver este crucigrama. Si les es posible, cópienlo en su cuaderno para que puedan resolverlo con mayor facilidad. Para encontrar las respuestas, vamos a basarnos en la información que hemos mencionado. Recuerden que deben escribir en los cuadros la o las palabras que completan las aseveraciones. Enrique, ¿me ayudarías a leer? Claro. Una es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. La de las referencias es informar con precisión de qué publicación se ha extraído la información. Si no se mencionan los datos de las fuentes, se estaría cometiendo Al escribir las fuentes, los lectores pueden verificar que mi investigación es... Las referencias también son útiles para los lectores que quieran ahondar en el tema e ir a las fuentes. Entre los documentos podemos encontrar a los libros, revistas y periódicos digitales. Gracias. Ahora las leeré completas. Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para identificar la fuente de la cual se extrae la información. La función de las referencias es informar con precisión de qué publicación se ha extraído la información. Si no se mencionan los datos de las fuentes, se estaría cometiendo un plagio. Al escribir las fuentes, los lectores pueden verificar que mi investigación es confiable. Las referencias también son útiles para los lectores que quieran ahondar en el tema e ir a las fuentes originales. Entre los documentos electrónicos podemos encontrar a los libros, revistas y periódicos digitales.
A ver, maestra, mi crucigrama quedó así. Muy bien. ¿Cómo les fue en casa? Recuerden que lo importante es que los conceptos vayan quedando claros. Prosiguiendo con este aprendizaje, podemos decir que cada fuente de información tiene sus peculiaridades, así como un orden para redactar los datos. Ahora veremos en qué lugar se localiza la información de una fuente determinada. Por ejemplo, de un libro, revista impresa, un documento electrónico, un artículo de revista o periódico. Según de qué fuente se trate, será el orden, el estilo e incluso la puntuación los que cambian. Existen varias normas para elaborar la referencia bibliográfica de un texto. Sin embargo, prácticamente todas coinciden en los datos de publicación que hay que incluir. Tomaré como base el Manual de Estilo APA, que por sus siglas en inglés quiere decir Asociación Psicológica de Estados Unidos. Son lineamientos que unificaron para generalizar varios componentes de estructura científica para facilitar la comprensión. Hay que señalar que este manual se ajusta con cierta frecuencia, así que la información corresponde a la edición más reciente. Es probable que otros materiales o referencias que consulten o tengan en casa puedan usar el mismo estilo, pero en versiones previas, por lo que ciertos datos pueden variar. Sin embargo, no se preocupen, lo importante es usar un sistema de referencia de forma sistemática, es decir, si usan la edición actual de APA para sus referencias, no usen datos que ya no son necesarios. Si es un libro, se tiene que anotar lo siguiente: apellido del autor, posteriormente una coma seguida de las iniciales del o los nombres y después un punto. Entre paréntesis, se escribe el año de publicación y seguido un punto. Título del texto escrito en cursivas. Si se tiene el número de edición y esta es a partir de la segunda, se escribe entre paréntesis y posteriormente un punto, para finalizar con la editorial, de tal manera que quedaría así. Cuando se trata de libros, se llaman referencias bibliográficas. Ahora bien, si la información la obtuvimos de una revista, el orden es autor o autores, apellidos e iniciales, del o los nombres y seguido de un punto. Año de publicación entre paréntesis y después un punto. Título del artículo y un punto. Título de la revista y posteriormente una coma. Volumen, número del volumen entre paréntesis, páginas sin poner P. o PP. Si el artículo cuenta con DOI, que es un código para identificar recursos electrónicos, hay que anotarlo, por lo que quedaría así. Para redactar los datos de un periódico, el orden es como sigue. Autores, apellidos después de una coma y las iniciales de los nombres y seguido un punto. Fecha de publicación entre paréntesis y después un punto. Título de la nota y un punto. Título del periódico, posteriormente un punto. Si es un periódico impreso, se da la página sin poner P. o PP. Si es un periódico en línea, se da la página electrónica que lleva directamente al artículo. Y la veríamos de esta forma. Cuando se trata de publicaciones periódicas como las revistas y los periódicos, se llaman referencias hemerográficas. Los documentos electrónicos, por ende, son cualquier información almacenada en un soporte informático, que se consulta mediante una computadora o celular, como libros, artículos de revistas, artículos de periódicos, ponencia, base de datos, sitios web, listas de interés, entre otras. Para los materiales electrónicos, se sigue el mismo orden de los datos de publicación que para los materiales impresos y se añaden, además, los datos sobre la fecha de consulta, por lo que solo precisaremos qué hacer en un libro electrónico. Si es un libro electrónico, debemos colocar los siguientes datos. Autores, iniciando por apellidos.
después una coma y las iniciales de los nombres y seguido un punto. Año de publicación, entre paréntesis y después un punto. Título del trabajo y un punto. Editorial, DOI o dirección electrónica completa de la fuente que lleve directamente al recurso. Por lo que lo veríamos así. Es importante recalcar que todo material que consulten para su investigación debe ser incluido en la referencia bibliográfica, ya sean las que aquí hemos mencionado u otras, como enciclopedias, tesis, incluso materiales audiovisuales como videos. Para conocer más al respecto, les recomiendo consultar su libro de texto de lengua materna. También hay páginas de internet de universidades donde se ejemplifican cómo citar los materiales. Recuerden que mencionar las fuentes es indispensable para respetar los derechos de autor. Para que quede más claro, les invito a que veamos juntos este video. La historia de la medicina y de quienes desarrollaron esta ciencia es muy interesante y me he dado cuenta que los diferentes libros que he leído, los autores usan las ideas, imágenes y gráficos de otros escritores, por lo que a lo largo de sus obras mencionan quiénes son esas personas que previamente investigaron o descubrieron algo sobre el tema. ¿Por qué es importante citar las ideas y opiniones de otras personas? Vamos a investigar. Oye, encontré en internet varios documentos muy interesantes sobre los modelos atómicos. Mira. Yo traje algunos libros de la biblioteca. Sugiero que vayamos anotando las fuentes de todo lo que estamos usando para conformar la bibliografía que irá al final de nuestro trabajo. Precisamente, por eso estoy buscando información sobre la forma correcta de citar nuestras fuentes y he encontrado varias normas. Pero aún no entiendo por qué debemos anotar todas las fuentes. Porque las ideas de otras personas deben ser reconocidas y respetadas. Puedes usarlas, pero debes dar el crédito a su trabajo. De lo contrario, estás cometiendo plagio, lo cual es un delito. Veamos la información de los derechos de autor. Todo conocimiento nuevo siempre se basa en conocimientos previos. Es por eso que los investigadores y creadores deben reconocer los trabajos en los que se apoyaron para elaborar sus propias hipótesis, teorías u obras. El autor de una idea original o de una obra tiene derechos sobre la misma. En México, este derecho es protegido por la Ley Federal de Derechos de Autor. Las obras literarias, artísticas, cinematográficas, ensayos científicos, artículos académicos, libros de texto e historietas, entre otras, están protegidas por esta ley. El Instituto Nacional del Derecho de Autor, INDAUTOR, es el encargado de garantizar la protección de la obra de autores y creadores, pero para que esto sea posible, es indispensable registrar la obra en el Registro Público del Derecho de Autor. Gracias a la protección de estos derechos, el autor es reconocido como tal y solo él, conforme a la ley, puede decidir quién y cómo se usa la obra. Por ejemplo, para publicar un libro o cuando se hace una película basada en un libro ya publicado, el autor de la obra original comúnmente llega a un acuerdo y cede sus derechos patrimoniales, es decir, de difusión y comercialización de la obra, y concede su autorización para hacer una obra diferente, como en el caso de una película. Sin embargo, en los créditos siempre deberá aparecer su nombre, porque la ley protege su derecho moral como autor. La protección de los derechos de autor es importante porque ayuda a reconocer y estimular la creatividad, el esfuerzo y el desarrollo humano. Ahora que sabemos la importancia de citar las ideas y opiniones de otras personas, ¿cómo ves si desarrollamos nuestro trabajo con las citas que corresponden? En el libro de Ciencias y Tecnología Física, volumen 1, hay un párrafo que podemos usar para empezar. Te lo leo. No obstante, fue John Dalton, 1766 a 1844, matemático y químico británico, quien estableció los principios fundamentales del modelo atómico.
pues afirmó que toda la materia está formada por átomos de diferentes masas, indivisibles e indestructibles. Suena muy bien. Si lo usamos completo y sin cambiar nada, sería una cita textual. Así es, pero como es una cita extensa, no se usan comillas, sino que el párrafo se coloca fuera del texto, para lo cual podemos usar una sangría. Y al final del párrafo se anota, entre paréntesis, el primer autor o los autores, el año en el que se publicó y el número de página de donde se obtuvo la información. Y ahora escribimos la referencia completa en la bibliografía: autores, año de edición, título del libro, país, editorial o institución que lo publicó y número de páginas. Para describir los modelos atómicos podemos usar nuestras propias palabras, es decir, usar la paráfrasis a partir de los autores que hemos leído. Y si retomamos los gráficos, debemos decir de dónde los obtuvimos. Creo que nuestro trabajo va a quedar muy completo y con excelentes citas. Es importante que citemos las obras consultadas para elaborar un trabajo de investigación, porque es una forma de reconocer la labor de los demás, lo cual es un ejercicio de honestidad indispensable y una obligación legal. Además, eso dará valor a nuestros argumentos y al trabajo de investigación que hayamos realizado. Adiós. ¿Ven por qué es importante siempre mencionar a los autores? Sí, maestra, además de todos los datos de la fuente consultada, pero ¿dónde los podemos encontrar? Oh, tienes razón. Casi lo olvido. En los libros impresos los puedes encontrar en las primeras hojas, en la portada y en la llamada hoja legal. También puedes consultar la última hoja donde se mencionan cuándo y dónde se terminó de imprimir el ejemplar. Si se trata de revistas y periódicos impresos, pueden encontrar los datos en la portada y en la hoja legal. Si es un material electrónico, los datos suelen encabezar al texto. Ahora, apliquemos estos conocimientos adquiridos en el siguiente reto. Consiste en ordenar de manera correcta los datos de estas fuentes, tal cual como lo vimos en la sesión. Por supuesto, profesora. Te voy a dar primero los datos bibliográficos de un libro. Perfecto. Primero colocaré el nombre del autor, luego el año de publicación, posteriormente el título y después el lugar de edición y, claro, por último, la editorial. Bien hecho. Ahora te proporcionaré los datos de una revista digital o electrónica. ¿Cómo será la organización de los datos? Ay, a ver, veamos. Ya sé. Primero el autor, seguido la fecha de publicación y después el título del artículo y el título del periódico. Posteriormente el número de la revista, luego el día en que se recuperó la información y al final la URL. ¡Excelente! Veo que no te quedó ninguna duda y espero que en casa tampoco. La verdad es que no, maestra, aunque creo que un esfuerzo no caería nada mal, ¿eh? Entonces, veamos un recuento de lo que trabajamos hoy en esta sesión. Hablamos sobre el concepto de referencia y dijimos que es la mención de los datos de la fuente en la que extrajimos información. Es decir, nombramos de dónde sacamos información. Dijimos también que las funciones de las referencias bibliográficas son identificar el fragmento específico de donde se extrajo la información, informar con precisión de qué publicación se ha extraído la información. De esta manera no podrá ser acusado de plagio. Son útiles para los lectores que quieran ahondar en el tema. Posteriormente, comentamos los tipos de referencias y estudiamos que las referencias se dividen entre documentos impresos y documentos electrónicos. Entre los textos que se clasifican en los impresos están el libro, la revista y el periódico. Y en documentos electrónicos, el libro electrónico, el artículo de revista y el artículo de periódico. Finalmente, enlistamos las formas en las que podemos escribir una referencia y dijimos que debemos tomar en cuenta las reglas para anotar sus datos en la referencia.
Antes de irnos, quiero darles un consejo fundamental. Cuando enlisten los materiales de consulta, háganlo alfabéticamente y sean sistemáticos con el uso de las referencias. Asimismo, aventúrense a comparar lo que vieron en esta sesión con otros sistemas de referencia para que puedan mejorar sus habilidades al generar referencias. Con esto, damos por terminado el contenido de esta sesión. Sin embargo, no nos podemos ir sin que los invitemos a sintetizar sus lecturas con apoyo de fichas temáticas y que al leer trabajos de investigación tomen en cuenta la bibliografía o fuentes bibliográficas y las consulten. De esta manera tendrán un panorama más amplio del tema investigado. Asimismo, les invito a visitar la página www, donde podrán encontrar más retos que los apoyarán a consolidar el aprendizaje esperado. Elabora fichas temáticas con fines de estudio. Por supuesto, no olviden que cuentan con su profesora o profesor para resolver todas sus dudas. Con esto damos por terminado nuestro trabajo. Agradecemos su presencia y nos vemos en otra sesión de Aprende en Casa 3. ¡Hasta la próxima!